Vamos a hablar sobre seguridad en DNS, más enfocado a lo que es la implementación en un ISP, en la cual tenemos una pequeña agenda, de la cual vamos a hablar primero de los fundamentos, algo muy realito porque en una ocasión pasada ya hablamos algo a profundidad de fundamentos, seguridad en el DNS, protección de un DNS, experiencias y arquitecturas seguras de un ISP para el DNS, qué es un DNSSEC y las consultas, ¿sí? Entonces vamos a, con estos 5 ítems de agenda, vamos a partir, ¿no? Bueno, ¿qué es un DNS? Básicamente un DNS es un sistema que fue creado a nivel global que guarda la información de nombres de dominios o lenguaje natural para poderlo equiparar o comparar con una IP que habla en un lenguaje binario. Entonces, nosotros a nivel de lenguaje natural conversamos con nuestros diferentes idiomas y tenemos lógicamente la forma más nativa de podernos comunicar con la Internet. Estamos hablando de nombres de dominios como google.com, facebook.com, techne.com, isp.com. ¿Ya? Entonces, este sistema fue pensado en sus inicios, ya más de 30 años, para 40, fue pensado en sus inicios que tiene que ser distribuido, quiere decir que este sistema tiene que estar por todos lados, ¿sí? Distribuido en servidores. Tiene que ser escalable, que tiene que ir bajo capas, ¿verdad? Y que esta información que se guarde acá no puede ser centralizada, sino más bien tiene que ser jerárquica. Tiene que compartirse por toda esta distribución, tiene que escalarse en toda la red, ¿sí? Y la información que está guardada como nombres de dominios tiene que efectivamente ser de una manera jerárquica para que pueda entenderse al momento de solicitar o hacer consultas que nosotros le llamamos técnicamente queries. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos aquí lo que es nuestro root, ¿verdad? Que viene a ser básicamente servidores distribuidos en todo el mundo que están almacenados con la información más importante de un dominio. Puede ser el punto, ¿sí? Recuerde que los dominios tienen varios segmentos en la cual nosotros podemos ubicar el espaciado para poder colocar todo un nombre de dominio como tal en su conjunto, pero este de aquí tiene que ser controlado bajo los servidores root. Abajo tenemos los TLD, que son básicamente servidores de transferencias de dominios. Entonces estamos hablando de los más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Los .es, los .ec, los .com, los .org, ¿verdad? Entonces son dominios más importantes porque están en una gran escala, ¿sí? De ahí abajo viene todo lo que son zonas, dominios, subdominios, ¿sí? Por eso le llamamos en una escala jerárquica como tal. Eh, bueno, pero efectivamente, si yo ya sé cómo funciona este sistema, ¿verdad? ¿Cómo fue pensado construir? Bueno, ¿qué hace? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Realmente qué es lo que hace? Pues básicamente tenemos dos maneras, ¿no? Y de explicarlo. La primera, esto es, la imagen que ustedes ven aquí, es una imagen de consultas iterativas y recursivas. El cliente, que es el que está acá, ¿verdad? Este cliente que está acá, solicita un dominio abrirlo, ya sea por una página web o por una aplicación web, un microservicio web, de alguna manera él solicita abrir mi dominio.com. Él llega hacia su servidor recursivo, que es un servidor que puede estar en cualquier lugar por el momento, y este servidor recursivo se va a retroalimentar de lo que era el root, ¿se acuerda? De lo que era el autoritativo y de lo que era un servidor autoritativo de segundo nivel, un TND. Y este va a completar o va a unir todos los segmentos para poder decirle al cliente, al que le pide el query, ¿verdad? ¿Cómo sé para llegar a mi dominio.com? ¿Verdad? Entonces él le va a decir de esta manera, pero recopiló la información de cada uno de los servidores. Entonces, esta otra imagen que muestro acá es una imagen que habla sobre la sucesión de consultas. Y dentro de la sucesión de consultas, ¿verdad? Dentro de la sucesión de consultas, tenemos que el cliente primero pide al servidor recursivo resolver un dominio. Este servidor recursivo se va hacia el root. ¿Por qué? Porque primero va a pedir el espaciado de puntos referente al TLD. Entonces le indica, ¿sí? Consulta, el paso 3,
consulta a tu TLD más cercano, ¿verdad? Que es un autoritativo. Este autoritativo, ¿verdad? Tiene el .com, porque el dominio es ejemplo.com, ¿verdad? Y este aquí le dice, ok, listo. Yo tengo la información de que el name server de ejemplo.com, ¿verdad? Te lo envío en mi base de datos. Consúltalo a uno de segundo nivel como recursivo, ¿verdad? Y completa el dominio que quieres hacer. Y este dominio, ya este servidor, le va a entregar ya completo y le va a indicar, ok, la respuesta es esta. Para tú ir a mi ejemplo.com es este IP público. Y la máquina recién va a entender cómo ir hasta ese servidor. Recién. Porque las máquinas no hablan nuestro lenguaje natural. Lo hacen a través de este sistema. ¿Ya ven la importancia del sistema de DNS? ¿Por qué es tan importante? Porque si no, no funcionaría el Internet, básicamente, como lo conocemos hoy en día. ¿Verdad? Ahora, hablando de servidores, nosotros realmente como ISP nos interesan dos servidores puntuales, porque al final nosotros no estamos en la jerarquía ordenando servidores root. Esos servidores root están a nivel mundial y que están en custodia de 7 personas y los más importantes del mundo. Y esos no vamos a tener nosotros acceso. Podemos adquirir servicios, pero no los vamos a administrar. Pero los que sí podemos administrar hasta cierto punto son servidores autoritativos, como en este ejemplo, y servidores recursivos, caché, como en otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando un dominio se registra, X dominio, por ejemplo, flashstar.com, ¿verdad? A través de un servicio de registrador, puede ser cualquier servicio de registrador, ¿verdad? Que te incluya dentro de la base de datos de dominio, por ejemplo, GoDaddy, ¿ya? Se va a solicitar la asignación de servidor primario, ¿sí? O sea, básicamente esto de acá se va a indicar, yo quiero que mi flashstar.com pertenezca a esta red mundial, ¿sí? De servidores de dominio, ya sean root, TLD primario, TLD secundarios, autoritativos. Perfecto. Y lógicamente yo tengo que registrarlo bajo mi nombre de dominio. Generalmente los servidores, ¿verdad? Primarios son servidores autoritativos y también los secundarios, lo que vienen a ser como unos autoritativos esclavos, ¿sí? Entonces, estos autoritativos esclavos, tal como lo dicen, lo que nos ayuda es poder mantener esta parte jerárquica de la ubicación del nombre. Nos ayuda a mantener, ¿sí? Y lógicamente a poder completar todos los segmentos de lo que es un nombre de dominio como tal. Entonces, por ejemplo, aquí en una consulta en Linux, si yo quiero consultar, ¿sí? Con una respuesta autoritativa, ¿sí? Este es el link, el que está refrescando acá, ¿verdad? Y yo le voy a indicar, ok, dame la respuesta autoritativa de interdomain.net. Y acá me la va a responder. Ok, sí, efectivamente es una respuesta autoritativa. Hiciste un query, le hiciste una pregunta autoritativa, está bien, respuesta, ¿sí? Y esta es el CNAME con la IP pública referente. También puedo hacer la respuesta no autoritativa, que no me va a dar el flag del no autoritativo, pero simplemente me va a responder igual, ¿sí? Ahora, tenemos los otros servidores, que son los cachés. Los cachés son los que, como vimos en la anterior pasada flyer, con la presentación, estos son los que recopilan de la información de todos estos servidores a nivel mundial o local. Y estos son los que completan básicamente toda la información. Y los que te entregan al usuario final, ya sea una computadora, un celular y todo eso, que se llaman caché resolver. Como su nombre dice, almacenan información, ¿verdad? De consultas, query, peticiones, de DNS por un determinado tiempo. Estos no son estáticos, la diferencia con los anteriores servidores, ¿verdad? Porque tienen un time to life, un tiempo de vida. Optimizan, ¿y qué hacen estos básicamente? ¿Para qué podemos tenerlos dentro de nuestra red? Porque estos optimizan el uso de la red reduciendo el tráfico de DNS a Internet y reducen la carga sobre servidores autoritativos. Ya no le voy a consultar a ese autoritativo. Yo voy a hacer a mi caché resolver. Y eso es muy importante, porque así yo puedo refrescar y puedo distribuir dentro de mi sistema autónomo. Es como está
es como es la red de un ISP. Normalmente la red de un ISP es así. Es todo un sistema autónomo, donde ahí hay protocolos, transferencia, intercambio, tráfico, contenidos y un millón de cosas. Y entre esos está el sistema de DNS. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Como DNS es un sistema, se maneja bajo un protocolo y bajo mensajes para comunicarse de origen y destino. ¿Sí? Los datagramas de este DNS, ¿sí? Los datagramas se encuentran por defecto por el puerto 53, tanto como en UDP como en TCP. Ojo con eso, ¿ya? Y cuando hablamos de que se encuentran como puerto 53 UDP y TCP, no está hablando absolutamente nada de seguridad. Solo está hablando de que es un puerto que está abierto, ¿verdad? Para dar un servicio de resolución de nombres de dominio, tanto en UDP como TCP. Así fue construido. Más nada. Que tiene un tamaño de 512 bytes, sin contar las cabeceras IP y UDP, que se controla a través de TCP, por tener un control de capa de transporte, ¿verdad? El origen, al tomar como UDP base, como su origen fue UDP como base, está disponible para múltiples amenazas. Múltiples, o sea, hasta el día de hoy siguen haciendo nuevas amenazas al DNS porque es un sistema en el cual fue construido demasiado frágil, no seguro y muy sencillo para poder hacer sistemas de penetración, vulnerabilidades y un sinnúmero de cosas. Y el ataque, y el vector de ataque es sumamente fácil de explotar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de mensajes, ¿sí? Porque estábamos hablando del protocolo como tal, cuando hablamos de mensajes tenemos que tiene una cabecera que contiene la información, ¿verdad? Que incluye campos. Por ejemplo, esto es muy importante entenderlo. Todo sistema de protocolarización tiene sus componentes como campos. Todo sistema de protocolo, si hablamos de MPLS, CPF, todos, absolutamente todos. Y entender esta parte de los sistemas de campos que tiene cada protocolo es muy importante para cualquier administrador de red, cualquier administrador de tecnologías, como tal, en general. Porque al final del día todo se basa en protocolos, ¿sí? Y estos protocolos tienen campos que tienen unos mensajes que se están fluctuando entre host de destino, de origen y destino. Por ejemplo, dentro de los mensajes de consulta de un DNS está el ID, que es el ID en la cual se transporta, el QR, ¿verdad? Está el opcode, el flap, el Z, el error code, el ddcon, el upcon, el nscon, el rcon, el answer. Tenemos el authority y el adicional. Que estos tres últimos que mencioné son ya mensajes de respuesta. Estos dos primeros son mensajes de consulta, como tal, ¿sí? Ahora, para poder entrar un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más abajo. Por ejemplo, si nosotros miramos que nosotros tenemos varios campos, ¿verdad? Entre consulta y respuesta. Cada uno de estos campos es vulnerable porque se transportan en y no hay ninguna seguridad. Cada uno de esos campos se los puede explotar, cada uno de esos campos se los puede vulnerar como tal, ¿sí? Entonces son cosas que se debe profundizar más. No voy a entrar a profundizar lo que es el headshare de cada campo, pero sí hay que conocer que también hay mensajes que se podrían explotar dentro del servicio de DNS como tal. Ahora, para la seguridad de DNS, primero nosotros debemos de conocer. Antes de hablar de seguridad, hay que hablar de ataques, porque eso es lo normal dentro de una arquitectura de ciberseguridad. Si ustedes comenzamos a hablar primero de seguridad como defensiva, realmente no sabes ni a qué te estás defendiendo. Y hay que tener claro, ¿de qué me defiendo? Primero hablemos de seguridad ofensiva. ¿Cómo yo puedo vulnerar un DNS? Entre ellos, los ataques más conocidos de un DNS, está el poison, spoofing, está el hijacking, secuestro, está la denegación de servicio, DDoS, está el rogue, el cotown, ¿sí? Y DNS overload. Eso ya es algo para el día cero de Internet. Que maten al DNS por completo.
¿Sí? Está demasiado sobrecargado. Ok, hablando un poquito, ¿no? De varios de estos ataques. El ataque DNS Cache Poison, mira lo que dice, caché. Entonces esto nos incluye a nosotros como ISP, porque podemos tener un caché, ya sea en el MikroTik, ya sea en algún router, que lo usamos como servicio caché, o ya sea en alguna máquina virtual, que lo usamos como caché resolver. El atacante con un servidor, ¿verdad? DNS, como ustedes lo pueden visualizar acá. El atacante con un servidor DNS, ¿sí? Tiene un DNS malicioso, bajo su control, que pertenezca al dominio que quiere suplantar. Supongamos, quiere suplantar este dominio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? El usuario indica, yo quiero entrar a wenbanco.com, un CNAME, un A, ¿verdad? Se asegura que este nombre, ¿verdad? No esté cachado, porque lógicamente se lo va a pedir a un servidor recursivo en la máquina que va a abrir, ¿sí? Y que recorriendo, por ejemplo, este DNS recursivo, recorriendo todo lo que es el entramado jerárquico, que le expliqué en un comienzo, va y le pide con el ID 5050 a un root server, ¿verdad? Todo este entramado, el root server se lo deriva, ¿verdad? Con el ID 5050 referente como .com, se lo deriva al servidor HRDNS recursivo. Él ya tiene el .com. Necesita completar, ¿verdad? Con el TLD, que es un nivel más abajo, que le va a enviar el DNS de buen banco, ¿sí? Y este DNS de buen banco se lo va a completar a través de un servidor de segundo nivel, TLD, en la cual le va a indicar cuál es la IP. Como ustedes ven aquí, aquí hay campos. ¿Se dan cuenta? Hay campos. Y esos campos, lógicamente, hasta ahorita no han sido alterados. Esta es una respuesta legítima bajo una petición de un DNS caché recursivo. Pero ¿qué pasa? Este DNS caché recursivo, ¿verdad? Tiene un envenenamiento. Y ese envenenamiento te indica que ya no es el ID 5050, sino el 5025. Y al momento de entrar y tratar de entrar a wenbanco.com, lo que va a hacer es darle una IP falsa con un dominio zombie y vas a entrar a una página web en donde vas a insertar tus datos. Entonces, por ahí ya fue vulnerado nuestro servidor caché recursivo. ¿De acuerdo? Amplificación de DNS. Si nosotros dejamos como Open Resolver, ¿sí? Nuestro DNS, lo dejamos abierto al mundo, lo que puede pasar es que si bien no pueden entrar al servidor de DNS, pueden generar ataques de denegación de servicio del DNS. Y ahí sí se va a caer toda la navegación del ISP como tal. Y es muy amplificado esto porque ni siquiera una persona tiene que hacerlo automático. Están haciendo escáneres por toda la red de Internet. Absolutamente los 4.000 millones de IP están escaneando y están detectando Open Resolver. Y listo, lo que hacen es denegarte el servicio. Y tú vas a comenzar a tener problemas en tu navegación. ¿De acuerdo? Por eso es que es muy importante, tener sistemas de control ante estos mensajes de peticiones de query, que lo podemos implementar en un firewall, ¿no? ¿Ok? Otro tipo de ataque secuestro DNS hijacking. Esto ya es básicamente un secuestro de un nivel un poco más arriba hacia los autoritativos, ¿sí? Y que lógicamente que puede ser un DNS hijacking local o puede ser un DNS hijacking en la internet. Entonces, básicamente, él está pidiendo, ¿sí? Como tal, el dominio, Google, ya sabemos todo cómo lo hace, ¿sí? Y va hacia su DNS, ¿sí? Y le va a entregar, lógicamente, va a fluctuar la comunicación. ¿Qué pasa cuando está secuestrado? Lo que hace simplemente es, ya este DNS que tú pensabas que lo usabas, ya no es como el anterior que era el poison envenenado, sino ya se pone adelante. Ya este ya va más frontal, este ataque. Ya tu DNS, el que tú pensabas que usabas, ya no existe.
o está guardado, sino que se puso adelante y él está fronteando toda tu resolución de dominio. Por eso está secuestrado como tal. ¿Sí? Ghost DNS, y esto ha pasado bastante. Esto básicamente sucede cuando los DNS no tienen mantenimiento, los DNS no se han refrescado y no tienen sistemas de seguridad y han sido secuestrados y tienen un sinnúmero de ataques internos que, por ejemplo, ha pasado en los ruteadores de las empresas de ISPs, que ponen estos ruteadores, ¿verdad? Por decirlo, como default DNS. En la configuración no lo ponen estático, no lo redireccionan para cuando el cliente quiere hacer una consulta de DNS al router o a la ONU que es router, quiere hacer una consulta, está como dynamic o está como un DNS que la solicitud va hacia el mismo equipo. Pues el mismo equipo puede contener dominios o se pueden almacenar dominios antiguos que pueden ser usados como, por ejemplo, si yo antes mi IP era la 111 como mi empresa.com y ya refresqué mi IP pública, ya no es la 11, sino la 222, pero en mi dispositivos de todos los clientes se quedó que era la 111, se aprovecha como un DNS fantasma. ¿Sí? Y puedo yo llegar a poder tener phishing dentro de la red, porque yo estoy redireccionando a una página fantasma. Así de sencillo, como lo está explicando acá, ¿no? Entonces, esto de aquí por completo te puede bajar todo el servicio, ¿no? Y lógicamente aquí hablamos de Pelín, Tenda, de Link y un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? DNS Overload. DNS Overload ya es cuando realmente los DNS autoritativos y recursivos o caché no funcionan para nada. Si de hecho tú tienes el TLD del dominio, ¿verdad? Pero te indican que no está funcionando para nada los DNS y no va a entrar absolutamente nada. Y a eso ya es otro nivel de ataque, ¿no? Y que te puede bajar cierta parte del internet. Así de sencillo. Ya. Ahora, sabemos que existen vulnerabilidades. Sabemos que hay ataques. Sabemos que se puede estructurar ataques por el DNS. Vamos a hablar sobre el tema de protección. Y el tema de protección de un DNS es un ciclo continuo, tal como lo muestro acá, que va desde el sistema operativo, el software, la red, parámetros, registros, peticiones, transferencias y actualizaciones. Es todo un ciclo de seguridad. Entre ellos, el entorno base del servicio como tal, ¿sí? Debería ser a nivel de sistemas y comunicaciones. Por ejemplo, sistema operativo seguro, un Linux seguro, un software X. Porque recuerde que la base de cualquier software puede ser Linux, Windows, pero nosotros podemos tener un software como FlashStar, como un software como Bing, un software embebido dentro del sistema operativo. ¿Ya? Tienen que estar seguros. Topología de red, completamente seguro. Open Resolver no afuera, peticiones maliciosas que vengan dentro de la red y un sinnúmero de cosas. Los datos deben de tener seguridad al transferirse como tal. Y las transacciones deberían estar protegidas. Por ejemplo, una aplicación de un DNS protegido por transacción es que tenga una API de interconexión entre un DNS recursivo o caché a un DNS autoritativo. Debería de tener este tipo de colocación de seguridad por un token. Por ejemplo, FlashStar lo hace. Tienes tu DNS recursivo, por a través de una aplicación te da el acceso a que tú puedas tener el almacenamiento caché de este DNS como tal. ¿Sí? Entonces, en entorno base de protección tenemos sistema operativo, kernel Linux, buenas prácticas de seguridad, software, ¿verdad? Buenas prácticas de desarrollo de software como tal, deberían estar con API token para poder entrar al servicio de DNS, y la red debería tener un firewall, IPS, ACL, ARP, la Omni, todo lo que se tiene que ver con la parte de un firewall como tal, ¿no? Sistema operativo y software, control de seguimiento de software. Ojo con lo que les estoy diciendo. Esta parte de aquí ya no va solamente a un recursivo.
porque tú también puedes administrar tu software como tal. También va a un autoritativo. Entonces, comienza a hacer las cargas de trabajo para un ISP bastante sinuosas de manejar su seguridad. Entonces, vamos viendo por ese lado. Control de software, impedir ejecutar software con usuario privilegio, ocultar la versión del software, por si acaso el tema de escaneo y enumeración, que es una de las fases del pentesting. Crear entornos restringidos con cero. Listo. Nosotros decimos, ok, nosotros lo podemos hacer, pero siempre vas a estar haciendo esto como ISP. Siempre vas a estar entrando tu DNS y verificando, haciendo control y todo eso, a menos de que tengas un SOC, un Security Operation Center. ¿Ya? Arquitectura de la red, IPS, ACLs, Repeat Only, en escala, ¿no? Más o menos como hablar en cebolla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo tengo mi DNS recursivo, ¿verdad? Este DNS recursivo va a un DNS autoritativo interno y este DNS autoritativo va a uno de transferencia. Ahora, ¿qué sucede? Hay ISPs que tienen las tres cosas y carriers que tienen las tres cosas. ¿Te imaginas darle mantenimiento a cada uno de estos? Y no tan solo, o sea, no lo vean físicamente como un servidor. Pueden haber muchos. Pueden haber 10, 20, 30 servidores. Entonces, ahí se complica un poco más la cosa. Porque el tema ya no solo va en que yo voy a proteger un servidor recursivo, sino que ahora tengo que proteger autoritativo, ver la base de datos que no sea secuestrada. Tengo que tener un servidor de TLS transferencia. ¿Por qué usan servidores de TLS transferencia? Lo utilizan para poder tener los name servers de las IP públicas para que estén ubicadas a nivel de internet. Y también si tú quieres tener servidores de dominios internos, páginas web, y que también sean reconocidos a nivel para refrescar a nivel de los TLD y de los RUP. ¿Sí? Pero los ISPs tienen páginas web. Quizás sí, quizás no. Muchos usan ahora la nube. Y la responsabilidad, porque esta parte es muy importante. Cuando uno quiere hablar de seguridad, yo me responsabilizo por esto, ¿no? Que es mi red interna, ¿verdad? Me responsabilizo de esto, pero yo realmente me voy a responsabilizar por todo esto. O sea, ahí hay que tener un punto de inflexión. Cuando esto de aquí está en la nube, esto de acá está en la nube, pero esto sí que me ayuda a mí a mejorar la respuesta, los tiempos de respuesta y a no sacar ese consumo de peticiones de respuesta al Internet, que es una red no controlada, es una red que no la tengo en mi control, pero mi red interna sí. ¿Sí? Y solo me va a cargar de un dispositivo o los dispositivos caché que tengo interno de protegerlo. ¿Sí? Entonces, ahí hay un punto de inflexión. Y por eso es que en muchos aspectos, en la Internet como tal, para dar servicios telcos, ¿sí? No hay una forma de implementación exhaustiva de poder hacer la transferencia de responsabilidades, la transferencia de obligaciones y responsabilidades en la seguridad. Yo transfiero responsabilidades. Yo no me voy a quedar con esta responsabilidad, porque al final del día lo que sucede es de que yo me voy a hacer una carga exhaustiva de parámetros de seguridad a controlar y puede ser que mi caché esté bien, pero mi TLD esté mal o mi autoritativo esté secuestrado y voy a tener problemas. Entonces ahí viene el tema de cómo yo difiero la arquitectura, cómo yo hago la arquitectura de seguridad realmente en un ISP. ¿Sí? Experiencias en DNS ISP. Por ejemplo, dominios raros, dominios que no tienen ninguna secuencia. Esto es un DNS caché reverso en un MikroTik, en un router. ¿Sí? Dominios que no tienen ninguna data información, son IPs locales, pero están tratando de buscar el reverso, ¿no? Y que lógicamente esto es una mala práctica. Por ahí. ¿Sí? Ahora, aquí viene lo más interesante. ¿Sabíamos que es un DNS? ¿Sabemos que lo pueden atacar? ¿Sabemos que lo podemos segurizar? ¿Pero cómo lo hacemos? Normalmente en una red, para poder tener un sistema bien distribuido, bien implementado, lo primero que tenemos que tener en cuenta son tres cositas. Y esto va dentro de la triada de seguridad cibernética. Disponibilidad, ¿verdad? Integridad y lo que tiene que ver con la parte de sustentabilidad. Porque al final del día,
¿sí? Nosotros tenemos que poner seguros, pero puede ser tan seguro que ni siquiera está disponible. O lo tenemos tan disponible que no es tan seguro, ¿verdad? O es tan íntegro que la disponibilidad es pausada, no es ágil, ¿sí? Entonces, aquí viene el tema. Dentro del despliegue de una red de ISP, nosotros tenemos que manejar una red de ENICAS para este servicio. ¿Y qué es una red de ENICAS? En todos lados, en todos lados. Ese DNS tiene que estar en todos lados, ¿sí? ¿Cómo lo hace Google? ¿Cómo lo hace Cloudflare? Bueno, One, ¿sí? Y esta red de ENICAS tiene que estar también montada dentro de tu red y saber ubicarlo. Y tener presente de que tu red de ENICAS tiene que estar completamente protegido hacia la Internet. Quiere decir que todas estas IPs, estamos hablando de servidores, ¿verdad? Que van a dar servicio de DNS, no se deberían ver como servicio de DNS en la Internet. No se deberían ver. Entonces, dentro de una red DSP, que tenemos múltiples interconexiones, anillados y todo eso, nodos y todo eso, lo que ya sabemos, el DNS como tal, en principio, debería estar siempre disponible. Siempre. Yo entro acá a la red, entro acá a la red, entro acá a la red, entro acá a la red. Tengo 3 DNS como tal. Y siempre voy a tener disponibilidad del sistema de DNS como tal. Siempre voy a tener disponibilidad. Pero ¿qué sucede? Esta disponibilidad también tiene que tener su seguridad. Entonces, por eso es que cada DNS tiene sus reglas de aplicación de IPS, de seguridad, de control de peticiones de query, para que no le hagan de DDoS, de control de peticiones de ingreso, para que no pueda entrar a Internet hacia nuestra red, ¿sí? ACL, IPS, como tal. Y la disponibilidad de que si se me llega a cortar esta red, ya no está disponible este DNS, cualquiera de los dos puede funcionar, ¿verdad? A toda la red. Entonces todo empieza desde los clientes NAC o desde los clientes. Todo empieza desde aquí. Nuestra red privada va a entrar a todo el sistema de DNS como tal, sea en IPv4 o IPv6, porque es dual stack, ¿sí? En el mismo puerto están las dos. Es muy importante que al entrar a la red sean los únicos que puedan tener acceso a este servicio como clientes internos, ¿sí? Y que mis DNS virtualizados tengan sus puertos bien definidos, ¿sí? Una cosa es el puerto de servicio DNS como tal y otra cosa es el puerto de servicio de gestión, ¿sí? Entonces, si un atacante X logró entrar a su red por cualquier situación o un atacante interno logró meterse al sistema de DNS, lo que va a poder atacar es mi servicio de DNS como tal. No va a poder entrar y hacer un cache poison, envenenarlo, secuestrarlo, cosas como eso. Porque la gestión no va a estar disponible para los clientes. Va a estar disponible en una red completamente aislada, que es tu red de gestión. ¿Sí? Por eso yo siempre hablo de una red de gestión diferente, completa. No la conoces, solo la conoces tú, por último. ¿Ya? Entonces, ahí usted se evita ¿qué? Algunos ataques hacia el implícito al DNS. Te evitas que no te hagan DNS masivo de disponibilidad de DOS, ¿sí? A través del Internet, ¿sí? Internamente, con los filtros de firewall, tú puedes controlar esos ataques de DDoS en salida a tu servicio de DNS. Lógicamente, esta red interna, como ustedes la ven aquí, también igualita existe acá. Entonces, en la transferencia de obligaciones como tal, yo les mencionaba, tenemos los recursivos y los autoritativos, ¿verdad? Como tal. Entonces, los recursivos y autoritativos como tal, yo no voy a tener mis autoritativos acá adentro, porque si no se me complica mucho más la gestión. Si tú lo quieres tener, bienvenido sea, pero sabes que vas a tener que implementar muchos más reglamentos, protocolos de administración de seguridad del sistema de DNS. Y eso se lo traslado a una red de étnicas internacional
que tiene token internacional para comunicarse entre mi reverso y mi autoritativo como Flagistar. ¿Sí? Y que ellos se encargarán de la red de étnicas internacional mundial. Y que esta responsabilidad, por eso yo transfiero responsabilidad de que el servicio de DNS siempre esté disponible, que siempre esté seguro y que no haya ninguna novedad, está basado en mi proveedor autoritativo y que lógicamente también tienen RUC, ¿sí? Porque pertenecen a la red de étnicas mundial de DNS. Hasta ahí espero que esté bien claro todo. Pero ¿qué es lo que sucede? Ok, ya no me lo secuestran, tengo disponibilidad, tengo integridad, no me hacen DNS, bueno, ok, pero igual sigue siendo inseguro. ¿Por qué todavía algo nos falta todavía ahí? Que se está trabajando mucho actualmente en las redes, en la arquitectura de DNS como tal, y que se trata ahora de implementar. Más bien se lo está haciendo primero en los DNS autoritativos de cada empresa o de las empresas que te dan dominios como tal, para que asegures el puerto 53 en TCP y UDP con cifrado. Y ahí vamos a hablar un poquito de DNSSEC. Hasta ahí espero que esté muy clara la arquitectura de étnicas protegidas. Pero el mensaje, el protocolo como tal, es inseguro y siempre ha sido así. Entonces ahora están haciendo ponerle cifrado a esta comunicación como tal. Entonces, ¿qué es un DNSS? Es un mecanismo, ¿sí? Es un mecanismo como tal. Y que este mecanismo es considerado eficaz para evitar el spoofing y la manipulación de mensajes de protocolo de DNS. ¿Sí? Por extensión, proporciona una vía de protección contra ataques de caché, poison y similares. ¿Verdad? Pero ojo con lo que estoy diciendo. Siempre y cuando ustedes tengan el puerto de administración en el mismo puerto donde sale el servicio de DNS. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos hace esto? ¿Qué nos hace DNS? Autenticidad de origen, que es auténtico ese DNI, ese nombre. Integridad, verifica la integridad de los datos. Y la no existencia en caso de que el dominio no exista dentro de la base de datos mundial. Y eso también viene a ser como un DNS security, ¿sí? Como filtrado, como tal. Ahora, ¿qué sucede? Esa es una ventaja. Si yo le pongo como DNSSEC, yo estoy hablando en un protocolo cifrado, entre comillas, lo estoy cifrando, estoy dando mecanismos de cifrado, mecanismos de hash, de autentificación, de verificación, ¿verdad? Pero también tiene sus desventajas. ¿Y por qué no está tan desplegado? Y esto se ha hablado mucho en el tema de la parte de ciberseguridad. ¿Por qué no se despliega mucho? Primero porque es UDP, es un protocolo que tiene que ser sumamente ágil y al insertarle mecanismos de cifrado no es tan ágil, ¿sí? Porque necesito hacer verificaciones. El Internet se puede ralentizar. El Internet puede llegar a tal punto en donde para poder consultar cómo llego a google.com, ¿verdad? Necesito hacer varios procesos de los que no los hacía antes. Entonces, dentro de las desventajas está implementación y mantenimiento. Es muy complicado implementar porque tienes que validar cada TLD, cada nombre de dominio que estás insertando en el DNS, ponerle un hash de verificación y hacer la cadena del key. El tamaño de respuesta, el DNSSEC incrementa notoriamente el DNS convencional, es lo que les mencionaba. Conlleva un mayor uso de recursos de red, porque tiene que pasar cifrado dentro del campo de la transferencia de UDP y TCP como tal. Conlleva un mayor uso de recursos de red y proporciona un vector explotable de ataques, una amplificación de DNS, ¿verdad? Rendimiento y resolución del DNSSEC, ¿verdad? El proceso de resolución es más o menos como la verificación que se hace de este DNSSEC. Puede causar un impacto bastante alto al momento de querer navegar, como tal, ¿sí? Y aparte de que
como hay un key de verificación, esto se tiene que renovar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito de la verificación de la cadena de confianza. Yo tengo mi zona root, ¿verdad? Tengo mi zona root. Y esta zona root ya trabaja con DNSSEC. Efectivamente, tengo un DNS key, tengo un RSC, ¿sí? Es como una firma. Entonces yo ya el ORGDS ya tiene más que ese PRIP, es un key, y tiene una firma también, privada. O sea, ya no es el DNS convencional, ya es un DNS que va con cifrado. Pasa a una zona, ¿sí? Ya de TLD, de nivel más bajo, como era jerárquico. Y lógicamente ya este ORG ya no es el punto, sino ORG también se le agrega un key y una firma. Y vas a la zona ya montada el dominio como tal, el segmento, ¿ya? Y lo mismo, voy a validar de nuevo que este key y esta firma sea real. Acá le puso firma, acá pone y valida, acá valida. Lógicamente ya puedo validar de que ese dominio efectivamente es original, es confiable. Pero mire lo que recibe el usuario final. Por claves de zona, y está recibiendo ya un DNS bastante pesadito, denso. Seguro, ¿sí? Seguro, pero denso. Entonces ahí realmente se va a llevar varios milisegundos más en tratar de hacer este ejercicio de la resolución de nombres de dominios. Quedamos hasta ahí. Espero que haya sido completamente de su agrado. ¿Me ayudas, estimado Andrea? Gracias, Elías, para la presentación y para la parte técnica. Como la vez anterior es realmente muy importante y el tema básicamente es que existen muchísimas buenas prácticas para que un proveedor tiene una calidad de servicio, calidad de ancho de banda y seguridad sobre todo. Y la mejor opción sigue siempre elegir y tomar productos, servicios de calidad, ¿ok? Para que el día, el trabajo sigue siempre más simple. Nosotros como grupo Flash Startup, y deseo compartir mi pantalla, si puedo, Elías, deseo poner justo dos, tres temas sobre la mesa. Antes que todo, pero, comparto directamente aquí en el chat el enlace para registrar su cuenta y un momentito, sí señor, simplemente si le da un clic puede registrar la cuenta y tiene 15 días gratuitos de prueba de servicio de DNS seguro, optimizado y cacheado. Y Elías Mayorga, como ingeniero y ambasador de Ecuador, sigue a vuestra disposición para preguntas, como también el equipo de Flash Start, tanto por el chat, a través de casos de soporte, etc. Por esa razón, si lo que hemos visto hasta ahora le gusta, simplemente pedimos que se crea una cuenta y se empieza a correr, a poner en marcha un poquito todo para que vamos a tocar con manos los beneficios reales que puede obtener. Todo gratuito y no se pide ninguna tarjeta de crédito para empezar. Ahora, comparto yo directamente mi pantalla porque me gustaría un poquito, ok, listo, mostrar Flash Start, que es. Pido, Elías, si se ve bien antes que Sí, todo. perfecto. Se ve bien, se escucha bien y se ve bien. Justo dos, tres puntos. Y Flashstart como plataforma y como atención al cliente le gusta hablar español y tiene todo en idiomas español, a partir del sitio web, la plataforma de gestión, documentación, ingeniero y también esta tipología de seminario y entrenamiento que hacemos. Y los competidores no ofrecen esta tipología de apoyo, le gusta mucho por la parte de inglés, etc. Nosotros deseamos ser muy acerca de las exigencias que tienen tanto en Sur cuanto en Centroamérica y también acá en Europa, donde como idioma se habla muchísimo. Luego tenemos una línea dedicada a los proveedores Internet que se llama línea ISP Lite, donde desde una cuenta principal de gestión puede
conectar y agregar todas las subnet y las redes que desea proteger, y el licenciamiento es realmente súper transparente. La idea acá es que se paga por lo que se consuma. ¿Cómo puede ser por la luz? ¿Cómo puede ser para las cervezas? ¿Cómo puede ser para las comidas, etcétera? Se hace el periodo de prueba de 15 días para tomar una estadística, una cotización de consultas DNS promedia, que es lo que se hace en términos de cotización económica, de oferta económica. Luego, a nivel de componentes, FlashStart se divide en dos cositas. La parte de protección contra contenido, fundamental, y nosotros la hacemos a través de inteligencia artificial, y llegamos a clasificar día por día alrededor de 200.000 nuevos nombres de dominio. Y para la parte de contenido se incluye aplicaciones, sitios de pornografía infantil que podemos bloquear, de apuestas, sitios ilegales de droga, de armas, etcétera. Y la segunda parte, muy importante en particular por el mundo de proveedores Internet, la parte de protección contra amenaza y malware y riesgo, que ahora voy aquí abriendo muy rápidamente. La tengo. Esta es la parte de inteligencia artificial, protección contra malware. Es un instrumento muy ligero y una nueva tipología de protección, porque todos conocen el antivirus, todos conocen el firewall que te protege a nivel perimetral. Pero, ¿qué pasa una vez que un usuario, un abonado, una familia en mi parque cliente hace un clic en un enlace infecto o abre un sitio web en un servidor peligroso? Bueno, en este casito, la nube, en particular la nube de FlashStart, te puede ayudar paso a paso para que se proteja antes que descarga cosas malas. Y este mapa en línea permite de ver día por día los 5 EP más bloqueados, los 5 malware más bloqueados en todo el mundo. Esta es una estadística diaria que explica Andrea, lo que puede hacer. Andrea, Dime todo, Elías. hay una consulta en el chat donde te indica si es que puedes crear una lista específica para bloquear URLs. Claro que sí, se Para, puede hacer por perfiles. No sé si desea responder usted como ingeniero a esta sí, pregunta. Dale. sí, efectivamente lo que se hace es crear un listado, se lo inserta dentro de tu DNS caché a través de la plataforma web, ¿verdad? Y esto lo va a reflejar en bloquear ese listado que usted elija, ¿no? Lo mismo hay también para listados de DNS ya para listas blancas, ¿no? Lo mismo, tanto listas Correcto, negras como listas blancas. Y la correcto. gestión es por el entorno web. Lo que hemos visto ahora es por la parte de contenido y de protección de malware, pero en realidad, ¿cuáles son realmente los beneficios? Todo lo que ya he dicho, Elías, o sea, crear una capa de borde de protección, un valores agregado, se puede hacer control parental para la familia, se puede delegar, se puede pasar la responsabilidad del DNS, que es un tema muy caldo, muy caliente en este sentido, a un proveedor mundial que tiene elevada redundancia y maravillosa latencia, en particular en Ecuador, y luego los beneficios son que vamos a proteger la CP pública, así que no cae en blacklist. Es un, es un problema muy común que los proveedores tienen alguna CP listada en lista negra en su subnet de redes, y con eso se puede mejorar y mitigar este score, esta calidad de EP. Y también una cosita fundamental, realmente fundamental, o sea que se puede optimizar ancho de banda. El ancho de banda se paga muy caro, y poder decir que una parte de este ancho utilizado en salidas internet se puede optimizar, solo firewall de Next Generation pueden tener este traffic shaping, pueden tener esta optimización de ancho de banda. A través del DNS y a través de un servicio en la nube o híbrido con el local caché DNS que ofrece FlashStart, se puede obtener más o menos la misma cosita. Por último, deseo compartir una estadística web muy importante para FlashStart, que tiene muy acerca de su corazón, o sea, la parte de cuáles son los mejores DNS al mundo y cómo se posiciona FlashStart antes que todo. Nosotros tenemos una latencia más baja de 15 milisegundos en todo el mundo, y esto es fundamental. Y tenemos una estadística de uptime de 99
1% y una estadística de calidad de servicio alrededor del 99%. Esta estadística es pública y la maneja este DNSPerf, y que hace una clasifica de los mejores DNS, como se ve bien acá. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, en Sudamérica, imaginamos, bien, FlashStart baja su latencia, optimiza su latencia desde los 15 milisegundos que hemos visto antes hasta los 11 milisegundos en todo el continente de Sudamérica, desde Venezuela hasta Chile, pasando por Ecuador y Colombia. Si nosotros vamos a ver el país de Ecuador, por ejemplo, ¿cómo se posiciona FlashStart? Bien, FlashStart se posiciona en primer lugar, en pole position. Somos en este momento, en los últimos 30 días y también en los meses anteriores, somos entre primero o segundo. En este mes en particular, hemos optimizado mucho de nuestra infraestructura y somos el primer DNS por velocidad en el país de Ecuador. Por esa razón, si tenemos Google, que en promedio navega alrededor de 60 milisegundos en promedio en todo el país de Ecuador, y pasamos a FlashStart, es muy simple de entender, vamos a mejorar también nuestra latencia. Optimizamos de 50 milisegundos el tiempo de respuesta en términos de DNS. Luego, poniendo también una máquina DNS local directamente en la estructura del proveedor es Internet, en realidad bajamos esta estadística hasta cero.